Bien, ¿cómo les va? En este video vamos a ver la relación entre moles y gramos, ¿sí? Y entender qué es un mol y cómo obtener ahora la masa de un compuesto o de un elemento, pero en órdenes de moles, ¿sí? Entonces, hablábamos recién de lo que era un orden y yo les dije que les iba a comentar más tarde. Bien, entonces, supongamos que tenemos un átomo, ¿sí? Entonces, no sé, un átomo de hierro. Entonces tenemos el átomo de hierro y va a ser un orden, o sea, una cantidad o una magnitud, o va a tener un tamaño, si se quiere, muy chiquitito, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de átomo, del orden de átomos, o del orden de moléculas, vamos a estar hablando justamente de cosas muy chiquititas, ¿sí? Entonces, dentro del orden de átomos y moléculas, vamos a trabajar sobre todo con masas expresadas en UMA, que justamente, como veíamos recién, daban unas cantidades que eran manejables, o sea, UMAs de 12, UMAs de 16, UMAs de 200, de 100, ¿sí? Entonces, pensémoslo como en gramos. Entonces, manejarnos con 100 gramos, con 300 gramos, es algo factible. Ahora, si tenemos que manejarnos con toneladas, que sería lo que pesa un auto a lo mejor, y bueno, ya si tengo una tonelada de coco rallado es algo completamente difícil de imaginar, ¿sí? Entonces, a eso voy con órdenes. Las UMAs o los gramos serían órdenes diferentes, por ejemplo, de las toneladas, en donde toneladas sería un orden de algo mucho más grande. Entonces, una tonelada, el 1 es un número sumamente fácil, sumamente manejable, pero tenemos la unidad, tonelada, con un orden cambiado justamente para magnificar la unidad simplemente en lugar de estar trabajando con, no sé, 185.000 kilos, que sería algo tremendamente difícil de manejar. ¿Se entiende? Entonces, cuando estemos hablando de átomos o de moléculas, por lo general van a tratarse de órdenes de cosas muy chiquitas y justamente para trabajar con números más o menos normales, vamos a estar trabajando con UMAs. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo cuando hago un experimento en el laboratorio y peso, por decir cualquier cosa, sulfato de cobre, yo no puedo pesar UMAs, porque no puedo pesar una molécula de sulfato de cobre, ¿sí? Entonces, a nivel experimental, trabajar con UMAs resulta sumamente complicado porque no tengo ningún instrumento de medición de masa lo suficientemente preciso para justamente medir cosas tan chiquititas. ¿Se entiende? Entonces, veamos una balanza común. ¿En qué mide la balanza común? Como les decía recién en el ejemplo, si voy a la fiambrería, compro 100 gramos de queso, 100 gramos de jamón, y las balanzas común más o menos manejan el orden de los gramos, ¿sí? Entonces va a ser sumamente práctico ahora trabajar con gramos, ¿sí? Les vamos a poner la unidad acá, justamente porque van a tener que ver con medidas de masa mucho más fáciles para la manipulación experimental, ¿sí? Entonces, ¿pero cuánto se imaginan que es un gramo? Estamos hablando que justamente si el átomo es algo sumamente chiquitito, cuando yo pese un gramo de hierro, que lo puedo medir con una balanza común, ¿cuántos átomos de hierro van a tener ahí adentro? Un montonazo, porque justamente el átomo es muy chiquitito. ¿Se entiende? Entonces, cuando trabajemos en el orden de los gramos, justamente para evitar trabajar con números tan grandes y decir, no sé, tiene 50 millones de átomos,
por decir cualquier cosa, en realidad son más millones, vamos a trabajar con una unidad de cantidad que va a ser el mol. ¿Sí? Y acá ustedes dicen, uy, no, qué difícil, ¿qué es un mol? Bueno, no, mol es un número. ¿Sí? Entonces vamos a borrar esto que parece un 0, era el átomo de hierro. Pero para que vean, ¿sí? Entonces vamos a estar intercambiándonos entre estas unidades de cantidad o unidades de masa. ¿Qué es un mol? Es un número, así como decena. Son 10 cosas. Entonces, si yo tengo una decena de sillas, automáticamente pienso, bueno, tengo 10 sillas. Tengo una centena de libros. Bueno, automáticamente pensamos, tengo 100 libros. ¿Sí? Bueno, justamente, mol es una palabrita que nos va a ahorrar el número, justamente para no trabajar con números tan grandes, cuando queramos hablar de cuántos átomos hay en tantos gramos. Y vamos a trabajar en moles de átomos o moles de moléculas. En lugar de trabajar en centenas de átomos, vamos a trabajar en moles, que moles va a ser un número todavía mucho más grande que centenas. Entonces, mol, ¿qué número es? Es un número que encontró un señor que se llama Avogadro, que se llamaba Avogadro, que es este número, 6,022. Este 0,22 me puede importar o no, pero fíjense, por 10 a la 23. ¿Sí? O sea que este número, esta cantidad, es lo que representa un mol. Así como centena representa un 100, mol representa este número. ¿Sí? Que si lo pasamos a números comunes, si les confunde este por 10 a la, sería 6,022. Ahí tengo 3 ceros, me faltan 20 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O sea que todos estos átomos formarían un mol. ¿Sí? Entonces si lo divido cada 3 para saber el millón, acá yo ya voy 1.000.000. ¿Sí? Con estos 6 ceros voy 1.000.000. Acá voy 1.000.000 de millones. Acá voy 1.000.000 de millón de millones. Y casi que llego al millón del millón del millón de millones. Eso va a ser un mol. ¿Sí? Entonces, para evitar decir, bueno, tengo 600.000 millones de millones de millones de átomos, que es todo un numerazo, y si me como 1.000.000, estoy cometiendo un error de 1.000.000, ¿sí? Digo, bueno, tengo un mol de átomos. Y ya se sobreentiende que tengo toda esta cantidad de átomos. ¿Por qué es este número tan complicado? Me pueden preguntar ustedes. ¿Y por qué no es? Bueno, ¿por qué no le pusieron 100.000 millones y listo? Bueno, no es tan sencillo porque justamente necesitábamos trabajar con gramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el señor Avogadro, que es el que descubrió este número? Fue justamente interpretar cuántas UMAS equivalían a un gramo, para que todo fuera mucho más sencillo, y ahora vamos a ver de qué manera. Entonces, encontró esta relación. Un mol de UMA es un gramo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 600.000 millones de millones de millones de UMA, todas esas UMA juntas pesan un gramo. ¿Sí? Entonces, esa es la relación importante. Y estos son uno de los numeritos que se van a tener que acordar. O sea, básicamente, si un mol de UMA es un gramo, estoy diciendo esto: 6,022 por 10 a la 23 UMA es un gramo.
¿sí? Fijémonos que yo acá estoy anotando estas cuestiones que justamente van a tener que ver con los componentes de mis futuras reglas de 3, ¿sí? Entonces, en este caso va a ser importante que se los memoricen. También podemos sacar a partir de esto otra relación. Bueno, si yo tengo una UMA, ¿cuántos gramos son? Bueno, si 6,022 por 10 a la 23 UMA es 1 gramo, una UMA, puedo hacer la regla de 3, me va a dar que es 1,6606 por 10 a la menos 24 gramos. Y acá yo me quiero detener un poquito. Si les resulta esto muy fácil, pueden adelantar el video. Pero hay algo que a mí me encanta esta palabra, que se llama ojímetro. ¿Sí? ¿En qué consiste el ojímetro? En más o menos, sin hacer ningún cálculo, a ojo, pensando un poquito, yo puedo saber más o menos qué resultado me tiene que dar algo. ¿Sí? A saber, si a mí me preguntan, ¿cuánto pesa un átomo de hierro? Entonces yo me tengo que acordar de lo que la profe me dijo en el video. Y bueno, un átomo de hierro me fijo en la tabla periódica, y si es un átomo, me conviene justamente expresarlo en UMAS, porque el átomo es algo muy chiquitito, y la UMA es algo muy chiquitito también. Entonces están dentro del mismo orden, ¿sí? Me va a servir para expresar cosas de tamaño similar. Entonces voy a buscar el valor de la tabla periódica y voy a decir, bueno, un átomo de hierro pesa 55,85 UMAS, que es lo que me dice la tabla periódica. Pero si ahora tuviera una múltiple opción, ¿sí? Ustedes están ingresando al cursillo, no sé, de medicina, y tuviera una múltiple opción, y me dijera, ¿cuánto pesa un átomo de hierro? ¿Sí? Entonces, vamos a anotar acá con color rojo para que se lo acuerden. Entonces me pregunta el enunciado, un átomo de hierro, ¿cuánto pesa? Entonces me da opción A. Yo les comenté que el valor de la tabla periódica es 55,85, ¿sí? Y me da distintas opciones. Me da, por ejemplo, gramos. Me da 5 UMA. Me da 6,022 por 10 a la 23 UMA. Y me da, no sé, 60 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Sí? Entonces, fijémonos en los órdenes. Si yo estoy considerando un orden atómico, ¿sí? Capaz que estoy usando mal la palabra orden si algún profesor de matemáticas está viendo este video, pero bueno, no importa. Si yo estoy haciendo referencia a algo muy chiquititito, claramente no voy a poder pesarlo en una balanza de la fiambrería 50 gramos. Yo tengo un átomo. ¿Se entiende? Un átomo nunca va a pesar 50 gramos. ¿Qué pasa con esto? Recordemos que cuando hablamos de justamente trabajar dentro del mismo orden, los números eran bastante simples. Entonces, yo tengo un número bastante simple, en donde tengo un orden muy chiquitito y un número simple, con lo cual me indicaría que estoy en el mismo orden, pero una unidad de un orden diferente, de cantidades grandes. A nivel atómico, los gramos y los kilos van a ser cantidades exorbitantes, muy, muy grandes. ¿Sí, chiques? Entonces, claramente, por más que este sea el valor de la tabla periódica, si yo tengo un átomo de hierro, nunca va a ser 55 gramos lo que pesa el átomo de hierro. Porque yo tengo un átomo solo, un átomo de hierro, ¿sí? Muy chiquititito. Nunca lo voy a poder pesar con la balanza,
común. ¿Qué pasa con la opción B? Y bueno, tengo átomo, tengo UMA, tiene lógica el orden, pero bueno, claramente el número no es el correcto, porque un átomo de hierro, me fijo en la tabla periódica, y pesa 55,85, no pesa 5. ¿Sí? Después, tengo un átomo de hierro, una UMA, o sea, estoy dentro del mismo orden, pero ¿qué pasa acá? ¿Qué significa 10 a la 23 con este exponente positivo? Significa este número hiper grande. O sea que me está diciendo que un átomo pesa un número enorme. Y eso no es cierto de UMAS. Pesa un átomo solo, pesa 55,85 sin el 10 a la 23 UMA. ¿Sí? Entonces es un número normalito, digamos, fácil de trabajar. Entonces por 10 a la 23 y no pesa todo esto, un átomo solo. ¿Sí? Entonces este también está mal. Y me queda la opción D. ¿Sí? Entonces ustedes pueden decir, bueno, me queda la opción D, es la opción D. Bueno, puede ser. Veamos. Tengo un átomo, algo muy chiquitito. Tengo un gramo, algo muy grande. ¿Sí? Gramo grande, por si le sirve. Tengo un átomo, algo muy chiquitito. Tengo un gramo, algo que es muy grande. Entonces, ¿qué pasa con el número para que esto esté correcto? Y tendría que ser un número muy chiquitito. ¿Qué pasa cuando yo tengo 10 a la menos algo? Este menos está diciendo que es 1 sobre 10 a la 24. O lo mismo que decir 0,22 ceros. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta llegar al 60 que me come un 0, entonces por eso 22, 23, 0. ¿Sí? No importa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo tengo un átomo, que es algo muy chiquititito, pesado con una balanza que pesa cosas grandes, y me da un número chiquititito. Tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces muchas veces ni siquiera tienen que hacer el cálculo. De hecho, este 60 creo que está mal, no importa. Pero bueno, para que entiendan esto de los órdenes y las magnitudes, cuando yo les esté hablando de esto, de un átomo, una UMA, qué orden tiene, un mol, un gramo, qué orden tiene, y estamos cambiando en 23 órdenes, ¿sí? Estamos hablando de 10 a la 23 que me están relacionando uno con otro. Entonces, si estoy trabajando con cosas chiquititas o con cosas grandes, tengo que buscar que justamente las unidades acordes a esas cosas chiquitas o grandes tengan sentido con las magnitudes. La unidad sería el gramo, UMA, y la magnitud el número. ¿Sí? Entonces, si tengo unidades grandes con unidades chicas, y la magnitud va a tener que ser también muy grande o muy chica. En este caso, átomo con una magnitud grande y una unidad chica, me queda un número grande. No tiene relación con algo chico que es el átomo. Átomo con un número chico y una unidad grande, y bueno, la magnitud chica, con la unidad grande, me queda un número normal. Bueno, sí, átomo. ¿Se entiende? Entonces, eso tienen que empezar a trabajar, digamos. El sentido común, el criterio, de que justamente las unidades y las magnitudes se van a relacionar con estos 10 ala, que me van a estar cambiando el orden de la magnitud, y que va a ser crucial que ustedes distingan, porque a lo mejor yo tengo esta opción y ustedes ven rápido, y están informando muy mal esto, porque un átomo nunca va a pesar 55 gramos. ¿Sí? Así que presten atención, por favor, a eso. Y bueno,
ahora vamos a hacer una serie de ejercicios. Vamos a terminar de presentar entonces la relación entre mol, UMA, gramo y átomo y molécula. Vamos a verlo en un ejemplo, ¿sí? Entonces, tomemos como ejemplo el ácido fosfórico, ¿sí? Entonces, para el ácido fosfórico yo puedo calcular el peso molecular, ¿sí? Que va a ser justamente a partir de la tabla periódica, le agrego UMA y voy a tener el tamaño, el peso, perdón, la masa de una molécula, ¿sí? Entonces, calculo para el hidrógeno, yo voy a tener 3 hidrógenos por cada hidrógeno que pesa 1,00, me va a dar 3 UMA. Después voy a tener el fósforo, que el fósforo pesa 30,97. ¿Sí? Entonces 1 por eso pesa en total 30,97 UMA. Y luego voy a tener el oxígeno, que voy a tener 4 oxígenos por cada molécula, 16 cada uno que pesa. Me queda 4 por 16, veamos la calculadora, creo que era 64, pero lo vamos a confirmar. Sí. 64 UMA. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto pesa una molécula de ácido fosfórico? Pesa 97,97 UMA. ¿Sí? Una molécula de ácido fosfórico. ¿Qué es lo que veíamos en el video anterior? ¿Sí? Fijémonos en los órdenes y en las magnitudes. Bueno, tengo molécula, tengo UMA, o sea que estoy en el mismo orden, trabajo en el mismo orden. El número debería ser un número fácil, ¿sí? Sin un 10 a la 23, sin un 10 a la menos 23. Tenemos casi 100, está bien, ¿sí? Bueno, entonces, fijémonos. Una molécula de ácido fosfórico pesa 97,97 UMA. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo un mol de moléculas de esto? ¿Sí? No puedo poner un mol. ¿Por qué? Porque acá, fíjense que estoy cambiando la unidad. Al agregar la palabrita mol, estoy cambiando la unidad. ¿Sí? Entonces, voy a sacar mol y voy a dejar la unidad molécula sola. Y voy a expresar el mol en números. ¿Sí? 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo les comenté acá que mol es esta cantidad. ¿Sí? Entonces reemplazo simplemente la palabra por este número. Bien. Reemplazo y eso me da un valor de masa para todas estas moléculas. ¿Qué creen ustedes? ¿Esta masa va a ser muy grande o muy chica? Fijémonos, si yo tengo una molécula que pesa esta masa en UMA, ¿sí? Que es una unidad chiquita, si yo estoy buscando toda esta cantidad de moléculas, que es un número grande, porque estamos trabajando en este otro orden de moles, ahora, ¿qué número me va a dar? Y me va a dar un número re grande, porque lo voy a estar expresando en esta unidad chiquita. ¿Sí? X va a ser igual a la diagonal que no lo incluye, o sea, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ácido fosfórico por
97,97 UMA sobre una molécula de ácido fosfórico. ¿Sí? Entonces tacho molécula de ácido fosfórico, tacho molécula de ácido fosfórico, y me queda que ahora el valor de masa para todo esto, yo ya lo calculé de antes, es 5,8998 por 10 a la 25 UMA. ¿Sí? Entonces, como vimos antes, dio un número súper grande que tiene lógica. ¿Por qué? Porque si yo estoy preguntándole a la regla de 3 cuánto pesan todas estas moléculas, que es un número enorme, y lo estoy expresando justamente en UMA, que es una unidad atómica chiquita, y claramente va a pesar un montón de UMAs. ¿Sí? Veamos un paréntesis, una salvedad. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera escrito esta regla de 3 mal? O hubiera calculado X de una forma incorrecta. Entonces, si yo hubiera escrito, por ejemplo, X es igual a una molécula de ácido fosfórico por 97,97 UMA sobre 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ácido fosfórico. Fíjense, ¿qué estoy haciendo mal acá? Estoy multiplicando el componente de la diagonal que incluye al X. Que les repito siempre, es la multiplicación de la diagonal, de los componentes de la diagonal que no tienen X, dividido el componente que sí tiene el X. ¿Sí? O sea que estoy mezclando este que va acá, que va abajo, va con este arriba. ¿Sí? Entonces estoy mezclando. Lo mezclé tan bien y tan mal al mismo tiempo que me pasa esto. Se me simplifican y yo obtengo el resultado en UMA, que es lo que espero. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con este numerito? Si yo hago 97 dividido este número enorme, me va a quedar un número re chiquito. No sé cuánto. Supongamos que me queda 8 por inventar cualquier cosa. ¿Sí? No da 8, pero bueno. Me va a dar 8 por 10 a la menos 23. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Probablemente, dependiendo del curso en el que estén, si están en ciencias químicas, probablemente esté este resultado, justamente para evaluarles a ustedes si ustedes saben cómo responder la regla de 3. ¿Sí? O sea, van a estar los resultados de los errores más frecuentes para justamente distinguir si ustedes realmente están haciendo esos errores o si hacen todo bien. Entonces, si es una múltiple opción, claramente van a decir, ah, acá está, es la B, y van a informar eso. ¿Qué es lo que pasa? Si yo no pensé antes, voy a informar esto, voy a marcar esta opción y voy a pasar el ejercicio siguiente y claramente va a estar muy mal. Pero si yo lo había pensado antes, yo creo voy a haber pensado, ¿qué había pensado antes? Había pensado que como era UMA y estaba trabajando con un orden de mol, la unidad chiquita con esta cantidad tan grande me iba a tener que dar una magnitud, un numerito muy grande. ¿Y qué me dio? Un numerito muy chico. ¿Sí? Excesivamente chico. O sea que claramente esto no tiene ningún sentido. Y yo, a ojímetro, me puedo dar cuenta que algo estaba mal. ¿Sí? ¿Y qué era que estaba mal? Busco en la regla de 3, pienso de vuelta, bueno, la regla de 3 era la diagonal que no tenía el X. Ah, me confundí, puse el otro. Este va multiplicando y ahora sí, multiplicando me va a quedar el número enorme que me tenía que quedar. ¿Sí? Entonces, estos ojímetros no cuestan nada porque simplemente pienso
Con la práctica claramente se va a hacer cada vez más fácil, no se asusten con eso. Pero bueno, yo simplemente pienso, bueno, acá me tiene que dar un número enorme. Listo. Me da un número enorme, bueno, sí. A lo mejor metí mal el dedo en la calculadora, pero me va a dar un número enorme y de última busco un resultado lo más parecido a este que sea posible. Pero claramente si me da esto que no tiene nada que ver con el número que yo esperaba, y digo, bueno, algo en el planteo está mal puesto. O a lo mejor mezclé y construí mal la regla de 3, puse una molécula y abajo puse 97 UMAs. ¿Sí? O cambié, puse 6,022 moléculas abajo de las UMAs y puse el X de este lado. Y ahí me hubiera quedado de vuelta este cálculo de una forma incorrecta. ¿Se entiende? Bien, entonces, nada, paréntesis con respecto a lo que veníamos viendo, pero para que entiendan justamente cómo este ojímetro les puede ayudar muchísimo a distinguir simplemente los resultados sin necesidad de hacer ningún cálculo, como vimos antes, o si tienen que hacer algún cálculo, discriminar si controlar, sin tener que hacer todo el cálculo de vuelta, controlar si tiene sentido o no el resultado que les está dando. ¿Sí? Bueno, continuamos. Bien. Ahora, si yo quiero saber, por ejemplo, cuántos gramos son estos, ¿sí? ¿Qué digo? Bueno, uso la otra equivalencia que conocía, que una UMA son todos estos gramos, o que un gramo son todas estas UMAs. Y digo lo siguiente, ¿sí? Bueno, una UMA equivalen a ¿cuántos gramos? Y un número muy chiquito de gramos, porque es un número normal con una unidad chiquita, una unidad enorme, entonces el número, para que se cancele con la unidad enorme, tiene que ser muy chiquito, ¿sí? Para que en proporción me quede un número normal. Entonces, ¿cuánto era? 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? ¿Y cuántas UMAs pesan todas estas moléculas de ácido fosfórico? Pesan todas estas UMAs, 5,8998 por 10 a la 25 UMAs, ¿sí? X. Bien, entonces, ¿qué tengo que esperar? Fijémonos, yo estoy pasando de UMA a gramo y un número enorme de UMAs. Quiero saber cuántos gramos son. Entonces, si tengo un número enorme de unidades chiquitas y lo estoy pasando a una unidad grande y va a ser un número relativamente normal de unidades grandes. ¿Sí? Porque acá este número es grande, con unidad chiquita, lo estoy pasando a unidad grande, el número grande va a dejar de ser grande. A la parte grande la va a comer, digamos, la unidad grande. Entonces me va a quedar un número normal. ¿Cuánto es? Bueno, multiplico. Por si no saben usar la calculadora científica, yo les cuento, más o menos todas las calculadoras científicas tienen la misma, más o menos, tienen la misma disposición. Junto al teclado numérico, tienen un botoncito por acá, que se llama X, que quiere decir exponencial, ¿sí? Por ahí, acá está el divisor, ¿sí? Acá suele estar el igual. Bueno, y acá están todas las funciones de la parte científica de la calculadora y acá están los numeritos comunes. Bueno, por esta zona, dependiendo del modelo de calculadora, más o menos, van a tener una tecla que dice X. O, si tienen una calculadora más nueva, por 10 a la. ¿Sí? Cualquiera de esas dos teclas puede ser la que encuentren. Este X o este por 10 a la reemplaza justamente el por 10 a la.
Entonces ustedes en la calculadora, cuando hagan este cálculo, simplemente, vamos a mover esto, simplemente van a tener que escribir lo siguiente, ¿sí? Escribamos x va a ser igual a, vamos a tener un cociente como en todas las reglas de 3, la diagonal que no incluye el x va a ser esta, entonces van a escribir 5,8998 x 25, ¿sí? O por 10 a la, que va a estar dado por esta tecla, y directamente ponen el 25, y ya ahí la calculadora entiende que ese 25 es el exponente del 10, ¿sí? Y se ahorran multiplicar por 10 a la, y por ahí no todas las calculadoras tienen programado justamente que por 10 a la todo escrito por 10 a la no sé qué, lo considere como un exponencial. Entonces, por ahí tira resultados medio raros que no tienen nada que ver con el resultado que están buscando, pero simplemente porque la calculadora confunde ese por 10 a la que ustedes escriben digamos, con el por y con la función 10 a la o 10, después exponente a la, ¿sí? Entonces para eso, para simplificar eso, aprendan estas dos teclitas, dependiendo del modelo que tienen. X es para modelos más viejitos, por 10 a la es para modelos más nuevitos. Entonces escriben el número, x, o por 10 a la, el exponente del 10, por el por común, 1,66, x, ¿sí? O por 10 a la, ¿sí? Yo voy a decir x por los modelos más viejitos, pero va a ser el mismo, la misma teclita esta que estoy hablando acá. Directamente menos 24, ¿sí? La calculadora ya entiende que el menos 24 es el exponente del 10, este que está acá. Pueden hacer igual acá o dividido 1. Bueno, acá claramente no me importa. El 1. Acá iba UMA, perdón, y acá va gramo. Acá va una UMA, que se simplifica, ¿sí? Bueno, ¿cuánto me queda X? Tarán, tarán. Me queda 97,97 gramos. ¿No le suena a este numerito de algún lado? Fijémonos. ¿Dónde está este numerito? Acá. ¿Lo ven? Si ustedes repitieran estos calculitos con cualquier molécula, con cualquier elemento de la tabla periódica, les va a dar siempre lo mismo. Cuando ustedes trabajen con moléculas, el número másico de la tabla periódica, ¿sí? Calculando el peso molecular expresado en UMA, va a ser el mismo que si yo trabajo con moles, pero en gramos. Entonces, de acá vamos a sacar esta conclusión que la voy a anotar y ahora la vamos a revisar de vuelta por las dudas. Una molécula de ácido fosfórico pesa 97,97 UMA y un mol de ácido fosfórico o un mol de moléculas de ácido fosfórico pesa 97,97 gramos, ¿sí? Entonces fíjense en una situación que nos simplifica enormemente la vida. Yo siempre voy a trabajar con el numerito de la tabla periódica y yo voy a elegir qué unidad ponerle de acuerdo a con qué cantidad está trabajando.
Si yo trabajo con moléculas en el orden atómico, y me conviene ponerle UMAS, porque si no tengo que andar trabajando con estos numeritos por 10 a la menos 24 gramos. ¿Sí? Entonces voy a usar un número simple, el de la tabla periódica, y lo voy a expresar en UMA. Si yo trabajo con moles, o si yo trabajo con gramos, que por lo general va a ser al revés, ¿en qué me va a convenir expresar la cantidad de moléculas? Y en moles, ¿sí? Entonces, conservo los números simples y me ahorro estos por 10 a la 25, no sé qué, UMAS. ¿Se entiende? Entonces, justamente esta relación entre mol y molécula nos alivia, digamos, trabajar con los números y poder trabajar también con las magnitudes, con las unidades de masa, ¿sí? Entonces, siempre va a ser el mismo número, pero siempre hay que prestar atención, ¿no? Entonces, cuando trabajemos con molécula, este número va a estar expresado en UMA. Cuando lo trabajemos con moles, este número va a estar expresado en gramos. ¿Puedo cambiar? Ustedes me pueden decir, bueno, pero yo quiero trabajar siempre con UMA. Bueno, sí, podés trabajar siempre con UMA. Pero cuando tengas muchas, cuando tengas moles de moléculas, y te van a dar números muy grandes de UMA. ¿Sí? ¿Es una unidad de masa? Sí. ¿Podés trabajar con estas unidades de masa? Sí, perfectamente. No te conviene. Porque siempre es mucho más fácil trabajar con un 97,97 que con un 5,8998 por 10 a la 25. ¿Sí? Entonces, Avogadro, que es este señor que inventó este numerito, que justamente es el número que relaciona el mol, encontró esto, la relación entre gramos y UMA, y que justamente los números másicos de los elementos se relacionaban que cuando yo tenía un mol de átomos, era el número másico, pero en gramos. ¿Sí? ¿Y por qué? Y porque miren una cosa. Cuando yo calculé cuántas UMA era un mol, lo multipliqué por este número. Y cuando yo pasé de UMA a gramo, dividí por este número. Entonces, si multiplico y divido por el mismo número, me queda el mismo resultado, 97,97. Ustedes me pueden decir, bueno, acá no estás dividiendo por ese número, Meli, ¿me estás mintiendo? Bueno, hagan 1 dividido 6,022 por 10 a la 23 y van a ver que les va a dar este resultado. O sea que multiplicar este número por este número les da 1, porque es este número dividido, o sea, 1 dividido a este número es este resultado. ¿Sí? Entonces, para concluir esta partecita, esto es lo que se tienen que memorizar ustedes. Un mol de goma es 1 gramo, o mejor dicho, esta cantidad de gomas es 1 gramo, una goma son estos gramos. No hace falta que se memoricen los dos, se pueden memorizar solamente uno de estos, ¿sí? Y entender esto, que la palabrita mol es esta cantidad, ¿sí? Entonces, 1 mol de UMA, reemplazo la palabrita mol por esta cantidad, ¿ven? De UMA me da 1 gramo, y bueno, de acá despejo una UMA, son todos estos por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? ¿Se entendió? Ahora vamos a ver unos ejercicios para que empecemos a entender esto. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.